y bienvenidos a Homo Cognito 50 Asagari. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Y vamos con la siguiente parte que tiene que ver con el libro de Michael Salla. Y que pues te lo he estado platicando a grandes rasgos lo que trae los capítulos. Y está muy interesante con lo que respecta a esto que es cómo fue que se escondieron los nazis en la Antártica y empezaron a hacer lo que es ingeniería inversa y que tiene que ver con los objetos voladores no identificados y la ingeniería inversa desde 1930. Nos quedamos en el capítulo 4 después de que nos comenta Salla que el señor del bigotito del segundo conflicto pues fue a dar a Argentina, se recluyó, no había por qué perseguirlo y ahí no paró la cosa, sino que también estuvo viviendo cómodamente en Argentina. Y sí, hay un documental que también narramos aquí sobre eso y que pues se toca siempre como teoría de la conspiración. Aquí pues en lo que vamos a ver en este capítulo dice que fue el retiro de los nazis a la Antártica, pero no solo estuvieron en la Antártica, sino también en América del Sur. ¿Cómo lo ves desde ahí, Y todo el mundo pensó, no, ya, se acabó el conflicto segundo, adiós a los nazis. Sí, como no, ¿verdad? Pues dice que hubo un éxodo a la Antártica y el oficial a vencer de la Alemania nazi fue en mayo de 1945, que fue una victoria de forma táctica y pues era un vencimiento que iba a enmascarar mayormente pues vencimiento. Y esto no venía solo, sino también eran varios aliados que estaban amalgamando cómo decir que todo esto se había acabado. Y bueno, fue un devastante secreto para mantener al público en general en las décadas por seguir. Y es la historia oficial que nos han contado, claro está, ¿no? Los aliados no iban a admitir que proporción significativa de la élite política de los nazis tenían esta tecnología sumamente avanzada y era operacional por completo. Los platillos voladores, como la ves. Y bueno, lo que hicieron es que escaparon de esas fuerzas de ocupación. Aquí entra lo que es la naval de Estados Unidos y sus espías que descubrieron un éxodo nazi. Esto es de acuerdo a las palabras de William Tompkins y se reportó en la estación naval aérea. Esto fue en San Diego a principios de 1946. Esto me encanta, que obviamente nos estén dando esos años clave y pues ahí trazas una línea de tiempo de cómo estuvo todo. En una entrevista en privado, Michael Salla se reúne con William Tompkins y pues ahí le comenta que los nazis se llevaron todo hacia la Antártica y en cierto punto antes de que este conflicto diera su final, el conflicto mundial segundo, y le dijo, sí, eso incluye todo, médico, está bien, todo de hospitales, todo lo que se investigó, todo en medicamentos, todas las cosas se las llevaron a la Antártica y cuando se paró todo este conflicto empezamos con la operación Paperclip, que fue parte de lo que originalmente se estaba operando un año antes en Alemania. De hecho,
hay operativos que hablaban sobre gente diferente específica de Alemania que estaba llevando a cabo estos programas. Justamente vuelan con estos nombres que pues en encubierto y no podrías creerlo. Había programas diferentes, había partes que estaban haciendo de investigaciones médicas, por otro lado, y se fue todo hacia Rusia también, y así como se sigue. Dice 21 en ratio. Y obtuvimos unos muy buenos, pero los mejores se fueron a la Antártica y empezó ahí a haber programas de apoyo. Los eventos que se revelan por William Tompkins se confirman después con Corey Goode, basado en sus propios escritos en documentos digitales de la SSP. Bienvenidos a las netas de Princeton. Que también pues concluye en estos documentos que sí hubo un éxodo hacia la Antártica y que se leen durante sus 20 y de regreso. En este servicio que estuvo Tompkins presente en todo esto, y sobre todo él también pues estuvo enterado de muchas cosas. Dice así también en sus escritos de Tompkins: realmente estoy comenzando a creer de que muchos de estos reportes durante ese tiempo y en el periodo de 1942 se pasaron después a bases de datos que yo estuve leyendo en una tableta digital de vidrio, como 30, 40 años antes, donde veíamos estos documentos que ya estaban por escrito. Apoyando los dichos de Tompkins y de Goode, la Naval de Inteligencia y sus documentos detallan lo que realmente ocurrió cuando se acabó el conflicto segundo mundial, y viene de muchas fuentes. Uno de ellos sería Richard Wilson y Sylvia Burns, que ellos declararon y vieron documentos clasificados mientras buscaban en sus libros, como El Teatro Secreto de los Estados Unidos y su gobierno y las entidades extraterrestres. Imagínense, libros que nosotros no teníamos en la mira. Esto fue lo que se dice que se descubrió sobre la Alemania nazi. Dice, los alemanes en la comunidad científica sabían que el conflicto que se armó ya estaba perdido. A principios de 1942, ellos decidieron establecer un plan para continuar el sueño de ese Tercer Reich. A pesar de ese conflicto, ellos decidieron que el establecimiento era separar a esta sociedad fundada bajo principios nazis de pureza genética. Era la respuesta. El desarrollo de tecnología que ya venían armando gravitacional se iba a agregar al plan. Para el 23 de febrero de 1945 había nuevos motores en el Kugelbeast que fueron probados y entonces se extrajeron de una nave. El Kugelbeast era algo que te podía volar la mente para personal de la SSS y para los científicos. Planes y motores fueron comprados fueron comprados fuera de Alemania a las regiones polares del sur o polar del sur, donde los alemanes habían mantenido construcciones bajo tierra y actividades desde 1941. 2 días después
para el mes de febrero de 1946, el día 25, hubo una planta que estaba también bajo tierra en Ka'ala, que se cerró. Todos los trabajadores se los mandaron a Buchenwald y pues los gasearon. Estos alemanes también mandaron a una supuesta élite aria y niños y otros elementos de su sociedad a una base bajo tierra. El general Hans Kammler, quien curiosamente desaparece en el mes de abril del 45, hizo este movimiento de evacuación y sus operaciones y estaba en conjunto con el general Neve. Ahí se van desarrollando la sociedad eugenística, que aparentemente limitaba a un específico número de personas que todavía están ahí. Aparentemente mantienen colonias técnicas en América del Sur. Ya estamos hablando que este libro es de el 2018. Otra fuente que también refuerza todo lo que dijo Tompkins en su momento y Corey Wood son agentes no conocidos de la Corporación de las Tres Letras, como Keuper, quien reveló que la Alemania nazi de aquella época tenían sí programas de platillos voladores que se mudaron también a Sudamérica y a la Antártica anterior a que saliera todo este conflicto segundo. Los británicos también salieron con fotografías de estos platillos en 1930 y también se empieza a saber que Alemania tenía una nave de platillo volador con pumpunes de láser en ellos. También el señor del bigote había mandado hacia afuera una nave que ellos tenían en Argentina y en Antártica, aparentemente para asegurarse que ellos ya habían comenzado el conflicto segundo. Ninguno de ellos iba a ser capturado. También hay una entrevista con Linda Moulton Howe Cooper, que describe algunas de las naves nazis que habían sido relocalizadas estaban en Piedmont hacia Sudamérica. Y dice así todo lo que dijo esta Linda. Tienes una fotografía que confirma que los alemanes todavía volaban algunos de sus Peenemünde, de estas naves en Sudamérica. Contesta Linda, claro. La nave tenía un alto centro de 12 pies de altura y se veía como el Jaunebu II, a pesar de que podrían ser naves alienígenas también, pero nosotros las catalogamos, esas fotos, como siendo unas naves alemanas de Argentina. Por lo tanto, en el radar usamos algunos naves reales alienígenas que venían de fuera del espacio hacia la región de Argentina. También vimos una nave que entró a la región de la Antártica de fuera del espacio vía el radar, y compartimos todo esto con los británicos en las islas de Falkland, en el suratlántico, en el océano suratlántico del este de Argentina, en 1959 hacia el 60. Nuestra unidad estaba separando lo que eran naves alienígenas que nosotros supiéramos de naves alemanas por la apariencia de la nave. También encontramos que las naves alemanas eran mucho más lentas en velocidad que las alienígenas.
Algunas naves alienígenas sí se rastrearon de fuera del espacio y hacían como 30.000 mph, que sería yo creo que kilómetros por hora, o ya saben sus mediciones. Lo que se recuerda de la Alemania nazi y sus armamentos de programas de avanzados era perturbador y era suficientemente en todos esos términos sobre lo que era los avances tecnológicos de los nazis en muchos campos y en producción de armamento. Por lo tanto, descubriendo que los alemanes habían quitado sus más avanzados secretos en tecnología, y el personal durante lo que estuvieron corriendo esa Alemania que iba a ser vencida. Y bueno, fue un tremendo pues shock a los líderes aliados una vez que se dieron cuenta de lo que había ocurrido. En lugar de que en los meses finales, que ya estaba por terminar este conflicto, creo que fue el último juego desesperado por un megalomaníaco, un líder nazi que no podía aceptar su derrota inevitable. Se hizo todo esto de forma tan metódica que planearon la extracción de varios de los nazis y sus recursos más valiosos, y el personal estaba muy bien preparado en locaciones remotas en la Antártica y América del Sur. Kammler tuvo negociaciones tan exitosas con fuerzas aliadas, solamente involucrando un segundo respiro de tecnologías avanzadas desarrolladas por el régimen nazi. Ahí nomás. Los nazis sí tuvieron el tiempo suficiente, no crean que no, y recursos para preparar, irse a un éxodo y dar estos enlaces extensivos, porque pues para ellos también era todo esto negocio. No lo hicieron nada más porque éreme Jesucita. Y estas compañías que tenían al frente y conexiones que también ya se habían entretejido en América del Sur con sus gobiernos y compañías. La fraternidad declaró primeramente que era un grupo transnacional de industrialistas y élites nacionales que tenían ahora sí que lazos de negocios extensivos, en el cual el conflicto segundo era un poco más que así, una cuestión esporádica de sus relaciones de negocios lucrativas. Las expediciones hacia los nazis estaban bien equipadas hacia la Antártica en el preconflicto de ese periodo, y le permitió a los alemanes en familiarizarse ellos mismos con todas las fundaciones y cualquier papel del posconflicto que se iba a jugar por territorio. Después de que ya hubo este rendimiento sí o sí, el 8 de mayo de 1945, la actividad de estos submarinos nazis en la Antártica continuaron como evidencia de reportes que se empezaron a presentar por la agencia francesa el 25 de septiembre del 46. Había rumores que continuaban sobre actividades de estos submarinos en las regiones de Tierra del Fuego, llamadas Führerland en Alemania, entre el sur, y esto era en Latinoamérica, y en el continente de la Antártica, y todo esto verdaderamente pasaba. Lo que está interesante aquí seguir narrándoles es que sí, todos tenían esa relación de aliados. Imagínense, era descubrir la gallina de los huevos de oro, ¿no?
tener tecnología antigravedad, poder manejar rayos láser, poder tener sus bases bien a gusto en la Antártica sin que nadie se diera cuenta. Encima un conflicto donde verdaderamente hubo, como dicen ahora, daños colaterales, les valió gorro a la gente con tal de ellos seguir con sus negocios, ¿no? A escondidas de la humanidad y para sus propios beneficios, no para el beneficio de la humanidad. Y este éxodo de los nazis hacia Antártica fue evidencia de la sociedad Brill, que exitosamente contactaron razas extraterrestres, avanzadas civilizaciones que estaban en el interior de la Tierra en cooperación con los extraterrestres, con la vida extraterrestre, o civilizaciones antiguas de la Tierra interna que podría ser surreal. Y eso era un factor en los aliados, que perseguían y erradicaban los remanentes de la Alemania nazi, lo cual lo habían puesto en diferentes tierras. La sociedad Brill y el programa de objetos voladores había atesorado éxito operacional muy bien después de que este conflicto con los nazis fuera su derrota. Orsic, María Orsic, para completar, se había asegurado que la sociedad Brill y su programa no estuviera directamente asociado con esfuerzos de conflicto, así que hizo lo posible para ellos en mudarse de esas tecnologías, de la infraestructura, del personal, y que tuvieran locaciones seguras en la Antártica y en América del Sur. En una entrevista privada que se hizo con William Tompkins, se describe cómo el programa de objetos voladores de Orsic se le permitía que se mudaran a la Antártica, y por qué se permitió un programa separado de los nazis SS. Orsic tenía otras dos chicas que ella actualmente conocía cuando eran niñas. Así es que las tres eran una clase de directoras para iniciar todo este esfuerzo en 1442. Cualquiera que sea la gente que estuviera involucrada en la primera construcción de un programa civil de cuestiones espaciales. Estos eran como cientos y cientos de personas que se les trajo dentro de todo lo que pasaba, y después se fue desarrollando todo esto. Pero ninguno de ellos, hasta mi conocimiento, fueron a la Antártica como estas chicas bonitas lo hicieron. Así es que hay una cantidad masiva de información de transportes espaciales de diferentes programas, su involucramiento con el SS, le dijo señor Michael Salla, porque lo entrevistó Salla. Ella lo comenzó porque los nórdicos se lo dieron a ella. La información originalmente, y esto era un año antes de que cualquier cosa lo recogiera el SS, había dos programas por separado que iban con ella y el SS, y entonces cuando el SS se da cuenta sobre todo que estaba pasando, ellos confiscaron lo que fuera y todo lo que estaba alrededor de lo que ella tenía. Y todas esas personas que estaban trabajando para ella y con ella. Y entonces alguien listo que estaba ahí del lado de la SS dijo: oye, este es el segundo grupo de extraterrestres, no solo los nórdicos, también están los reptilianos que están ayudándonos, pero también estamos con los nórdicos. Así que ellos le dieron todo de regreso a ella, ¿está bien? Ella se le permitió hacerlo, señor Michael Salla. Y dice
ella no quería nada que fuera con la militar. Y claro, la única cosa que el SS quería y el Tercer Reich, bueno, todo conformaba que era parte de la militar. Pero hay dos áreas que estaban separadas, que nosotros encontramos. Aquí Michael Salla nos comenta, hay que mantener en mente de que Orsic pues era parte de la SS de los nazis y sus esfuerzos para militarizar tecnologías espaciales. Ella formaba parte de una clave principal e inicialmente era el desarrollo de todo esto. Y esto fue más allá de una mentalidad pacífica alemana que enfatizaba la filosofía cósmica y la paz, basado en el uso correcto de la fuerza Vril. María Orsic sí tenía una habilidad bastante provechosa para mantener su propio programa espacial de Vril en la Antártica y podría después proporcionar el desarrollo pivotal de los Hermanos del Espacio, que era social y filosófica, este movimiento que floreció en los 50. Un movimiento a larga escala de Himmel, personal de la SS y recursos de la Antártica, no pasó hasta muy después en el conflicto y que las armas avanzadas y proyectos bajo la autoridad de Clammer había fallado. Y eso era que quería hacer toda una cuestión armamentista de objetos voladores, o sea, de platillos voladores, para que me entiendan, en ese momento. Y bueno, era cuando estaba el conflicto segundo muy duro. Clammer también se movió a cualquier infraestructura y cualquier nave que operaba de platillo volador y podría después, con un aliado avanzado y una armada, alcanzar lo que era la producción de los secretos de la SS, y el centro lo tenían en Pilsen, en Checoslovaquia y en otros lados. Esto es como el autor y el investigador W.A. Harbinson describe cómo fue que se empieza a retirar el SS nazi a la Antártica de acuerdo con documentos que él atestiguó. Marzo de 1945, justo después de que terminó todo el conflicto con los alemanes, hubieron dos provisiones de submarinos, que era el U-530 y el U-977, que fueron lanzados en un puerto en el mar Báltico. Se reporta que ellos tomaron con ellos miembros para estos objetos voladores en investigación en equipos, y esto eran componentes vitales para que volaran estos platillos. Las notas y los dibujos de estos platillos y los diseños eran complejos bajo tierra gigantes y basados en acomodaciones de vivienda que eran sorprendentes. Compañías bajo tierra en las montañas de Nordhausen en Harz. Estos dos submarinos llegaron a Neuschwabenland y correctamente se conoce como Queen Mauland, donde ellos pues desembarcaron. En respuesta a preguntas sobre qué papel tuvo María Orsic en la sociedad Vril, el posconflicto y estas bases nazis, ¿qué es lo que dijo Guth en ese entonces?
Dice, ella obviamente lo hizo en bases de la Antártica y en sus ciudades. Lo que sé es que estas sociedades eran de estar muy detrás de la cortina de lo que sobrevivieron del conflicto y quienes estaban en control de esas instalaciones junto con un grupo que se cree extraterrestre, así como también de los dracorreptilianos y su federación, que ellos fueron los que se aliaron. Esto es una declaración reveladora que la Sociedad de Bril y sus aliados de la Sociedad de Thule y de El Sol Negro no solo habían tenido éxito, pero sí se mantuvieron independientes desde el Himmel SS, pero estaban en posiciones de liderazgo en la Antártica y en sus instalaciones. Cuando a estos nazis ya los derrotan, los llevó a incorporar una porción remanente armamentista de Camels, de estos platillos voladores y su programa, dentro de operaciones de los programas secretos desarrollados por Bril, por Thule y las sociedades de El Sol Negro, lo cual fue no detectado y no se dañó a través del conflicto segundo. Las alianzas alemanas y su involucramiento con los extraterrestres draconianos los llevaron a que tuvieran ayuda de los nazis, se establecieron en bases de la Antártica y de acuerdo a lo que Tompkins dice, que él escuchó durante pues estas cuestiones que hablaban y que ya estaban en documentos con espías de la naval. Dice, el hecho es que los alemanes se les daba información de los reptilianos y ellos lo que hacían era implementaban los programas que ellos habían designado para apoyar a Alemania y le daban a Alemania lo que son los objetos voladores. Ahora, además, los nazis, si quieres llamarlos consultores, quienes eran consultantes reptilianos, los asistieron en todo lo que era diferente que tomaba en diseñar y construir estos convoys de naves espaciales y de sistemas de propulsión. Así que estaban muy bien desarrollado este programa y documentaron como locos. Obtuvieron copias de documentos que era para ellos difícilmente tenerlos para nuestros espías. Esto fue un programa abierto en altos niveles de la SS. El éxito de la Sociedad de Bril en mantener su independencia del nazi SS o del SS nazi y asumiendo el liderazgo y posiciones que pues la sociedad estaba pues dividida, muestra que estos líderes, tanto de Bril, la Sociedad de Thule y del Sol Negro, se habían convertido en en la cuestión totalitaria, para que se entienda, de el señor del bigote en toda esa sociedad. Con sus bases en la Antártica, junto con aquellas en Argentina, ellos ya se habían fusionado lo que era la SS nazi, las sociedades secretas alemanas, los programas espaciales, que ya eran completamente operacionales en lo que era con estas naves en forma de platillo, que se podían mover alrededor del planeta y ya podían volar a la base secreta de la Luna. De acuerdo con reportes de un número de oficiales de la militar que estaban conscientes de la naturaleza avanzada de tecnología nazi y muchos atestiguaron estos objetos en la posconflicto que eran altamente operacionales estas naves alemanas en forma de disco. Fíjense nada más. ¿Quién te dice que las naves que tomaron en aquel entonces que nunca quisieron decir
y que eran metálicas, pues no es nada más ni nada menos que de tecnología humana con extraterrestre. Y la gente pensando que todo es extraterrestre. Encuentros de las operaciones High Jump, los nazis y los aliados extraterrestres. Como un esfuerzo de nuestro país vecino en localizar y tomar y destruir las bases de la Antártica de los nazis, ocurrió en la naval militar y una expedición por el almirante Richard Byrd en 1946 y 47. La expedición de Byrd hacia la Antártica, que se llamó Operación High Jump, es un personal comprimido de 4.700 militares, 6 helicópteros, 6 objetos voladores PBM, botes, 2 planeadores de mar, 15 otras naves, 13 naves de apoyo de la naval y un lugar que es por parte también de la militar, que es una nave de cargo. Y esto fue en el mar de Filipinas de USS. Byrd había recibido tanto material clasificado como no clasificado en órdenes, y la ocurrencia que no era usual para comandantes de la naval y para el público general. Solo por razones no conocidas de esta expedición fue mandada. Se explica que su propósito era nada más científico en términos de exploración, hacer mapeo y encontrar locaciones de bases para en un futuro se estableciera Estados Unidos. O sea, no le dijeron la verdad a qué iba. Entre estos comandos no clasificados y asuntos, el admiral Byrd y el comandante de la naval de acá, de nuestro país vecino de arriba, el almirante Chester Nimitz, estaban: 1. Entrenando personal y probando material en zonas frígidas. 2. Consolidaron que fueran soberanas en un extendido americano en el área más grande y práctica del continente de la Antártica. 3. Para determinar que esto fuera a salir bien, se estableciera y se mantuvieran bases en la Antártica e investigar posibles sitios de bases. 4. El desarrollar técnicas para establecer y mantener bases aéreas en el hielo, con la atención particular y que se aplicara tales técnicas en estas tierras. 5. Amplificar el conocimiento existente de áreas que tuvieran condiciones hidrográficas, geográficas, geológicas, meteorológicas y electromagnéticas. También razones no clasificadas científicas por las expediciones que fueran una cubierta estratégica para el propósito crítico clasificado. En este contexto, claramente se le sugirió a la Armada de Byrd que no se conduciera a una misión científica, pero en su lugar que fuera una expedición militar en contra de algo público que no se revelaba que era un enemigo secreto. Un año antes, durante el verano en el Polo Sur, entre el 45 y 46, de acuerdo con William Tompkins, el almirante Byrd tuvo una misión secreta en la Antártica para negociar con líderes de la colonia alemana, estableciéndose ahí. Más allá de esta misión, que no tuvo éxito, y Byrd regresó con las manos vacías.
Hubo una entrevista privada con Tompkins donde habla de este evento, para que vean que todo está registrado y que afortunadamente nuestro abuelito consentido Michael Salla no se saca las cosas de la manga sin no tener ya pues checada la información. Dice, pregunta, usted previamente habló sobre el almirante Byrd de ser llevado en privado a la Antártica entre el 45 y 46, un año después o antes de la operación High Jump, donde él intentó negociar con los nazis ahí. ¿Puede decirnos qué pasó con estas negociaciones? ¿Por qué fallaron? Contesta William Tompkins. Bueno, básicamente es simple. Él no tenía todo para hacer acuerdos. ¿Está bien? Cuando ellos fueron hacia allá, lo que ellos intentaron fue negociar. Y si usted quiere decir que usted sabe, él, y dice inaudible, con nada en los bolsillos, no tenía nada de poder y nada más que intentó hacer algo que no iba a funcionar y no tenía cómo hacer esas negociaciones, no tenía el poder para hacerlo. El testimonio del comandante de la naval Graham Bethune, quien dice que era un piloto actual de un planeador que tomó Byrd hacia la Antártica, apoya lo que dice Tompkins. Bethune le dijo al teniente coronel Donald Ward de la USAF sobre esta misión en secreto, lo cual está entre muchos que volaron involucrados en programas clasificados de objetos voladores no identificados, y se reportó estos detalles de conversaciones personales como se sigue. Graham Bethune fue un amigo mío, dice Tompkins. Él era un piloto que había volado con el almirante Byrd hacia Antártica en el 45. Byrd fue mandado ahí para encontrarse, para saber qué era lo que pasaba. Se mandó a casa primeramente, pero creo que Byrd era capaz de negociar con los científicos de nuestro país, uniéndose a los científicos alemanes en bases bajo tierra, trabajando en tecnología avanzada. La información de Bethune se compartió y sirvió para una cooperación más cercana pronto para ser desarrollada entre Estados Unidos y los científicos alemanes y en la industria de Estados Unidos aeroespacial con sus compañerismos con Alemania. Y todo fueron acuerdos esperanzadores que alcanzarían a los líderes políticos. Debido a las duras condiciones de las temporadas, después de que falló entre el 45 y 46 esa misión, al siguiente verano en la Antártica se presentó la oportunidad de un despliegue mucho mayor militar para esas regiones frígidas de la Antártica. Todavía prontamente después de ese final del conflicto segundo, pues era poner una armada de un buen tamaño que pudiera viajar hacia la Antártica en ese tiempo que empezaba lo que era el conflicto frío y sus tensiones, y pues así descomprimían personal de la naval y naves hasta la expedición que fue mandada por un acuerdo militar con asuntos ya no resueltos por sí mismos y específicamente para manejar con los remanentes de la élite de los nazis que estaban escondidos bajo tierra en bases establecidas en la era preconflicto. Las misiones en clasificado
Fue por eso que fue una meta crítica en localizar, y el plan era acabar con las bases de la Antártica por todo lo que se estaba viendo que pasaba. Irónicamente, anterior al que el capitán Richard Shubeveland y su expedición partiera hacia la Antártica el 17 de diciembre de 1938, el almirante Byrd se le invitó a la Alemania nazi como invitado de honor en una ceremonia de apertura. Nos damos cuenta que ellos pues no se andan por las ramas, por el contrario. O sea, ellos hicieron todo con alevosía y ventaja. E imagínense, por estos conflictos, ellos operaban bien a gusto en la Antártica, mientras había muchos judíos que mandaban a los campos de concentración, mientras ellos hacían estas barbaridades detrás del ojo humano. En 1939, antes de la expedición alemana, la única fotografía aérea que fue tomada en la Antártica y fue por el expedicionista de nuestro país vecino, Richard E. Byrd. En 1933, Byrd había visitado la expedición alemana en Hamburgo y tuvo una invitación por la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares, el cual tenía como meta en ensamblar y entrenar personal para expediciones. La sociedad invitó a Byrd a que se uniera en esta expedición y él se encontró con personal que se le estaba dando un tour de preparaciones o una gira de preparaciones. Byrd, por lo tanto, declinó la oferta, regresó a nuestro país vecino y tomó el comando de servicio de nuestro país vecino hacia la Antártica como petición del presidente Roosevelt. O sea, son nombres muy conocidos políticamente hablando. Bueno, si te sabes algo de historia. Hasta esa posición que se terminó en el primer año debido a que alcanzó lo que fue el conflicto segundo. Como se mencionó primeramente, el 8 de julio de 1939, el almirante Byrd primeramente recibió órdenes del presidente Roosevelt para localizar y tener el reto de buscar estas bases nazis en la Antártica que estaban bajo la esfera de nuestro país vecino de influencia. Estas órdenes no se llevaron a cabo hasta que entró el conflicto de nuestro país vecino al conflicto segundo mundial. Claro, tenían que distraer para que la gente no supiera qué estaba pasando en la Antártica. Finalmente, en 1947, el almirante Byrd llevó una expedición naval hacia ese lugar para efectivamente tener acuerdos en estas bases y encontrar lo que se había creado o descubierto durante o después de 1938. Esta expedición de Schwabeland, pues se argumenta que estas bases de la Antártica de los nazis tenían 9 años sin interrupciones para preparar las confrontaciones con la naval de nuestro país vecino. Las misiones de Byrd se programaron por lo menos para 6 meses, pero terminaron en 8 semanas, porque de acuerdo con la prensa chilena que reporta que se metieron en problemas y había muchas fatalidades. La verdadera misión y el tema era localizar y erradicar bases nazis, y la prensa reporta que a principios y al final de la misión se indica que pues falló y se tuvo que desbaratar todo eso en un despertar rudo
para la naval de nuestro país vecino. La fuente más comúnmente citada para aprender la verdad detrás de los principios del final de la operación High Jump es una entrevista con el almirante Byrd que le dio a un periodista llamado Lee Van Atta en Santiago de Chile, mientras viajaba de regreso a nuestro país vecino a principios de marzo de 1947. Van Atta y su artículo tenían muchas preguntas sugiriendo que Byrd estaba pues emocionado de revelar la verdad, así que parece que pues lo callaron cuando él regresó a Washington. Van Atta y su artículo sí merece un escrutinio de cerca de sus pasajes clave, citando que Byrd daba muy preciso y aseveramientos honestos de lo que realmente pasaba en la Antártica. O sea, él se fue de boquifloja. El artículo de Van Atta primeramente apareció en el mes de marzo de 1947, edición El Mercurio. Se tituló "En almirante Richard E. Byrd se refiere a la importancia de la estrategia de los polos". Lo que sigue son pasajes que se lanzaron en español, claro, porque fue una entrevista con Chile. El almirante Richard E. Byrd había advertido el día de hoy la necesidad para nuestro país vecino adoptara medidas protectoras en contra de la posibilidad de una invasión al país por una nave hostil procediente de las regiones polares. El almirante dijo: "No quiero asustar a nadie, pero es la realidad que hay un evento de un nuevo conflicto en nuestro país vecino, el cual fue atacado por un platillo volador y viene de uno de los polos". Este pasaje en específico y la fuente original y su teoría proponen que el polo sur y el norte, estas locaciones, eran el nuevo enemigo y existía algo capaz de iniciarlo, un nuevo conflicto en contra de nuestro país vecino. En la referencia a un nuevo conflicto claramente indica que esta entidad involucra tanto la cuestión hostil y poderosa desde que directamente fue una amenaza mayormente a América desde el Polo Sur. Van Atta continúa: el tema de esta expedición terminada, y Byrd dijo que las observaciones más importantes y descubrimientos fueron hechos presentemente y potencialmente en una situación que, si se relata la seguridad de nuestro país vecino, no puedo hacer nada que advertir a mis hombres del país que fueron forzosamente en ese momento que pues fallecieron, cuando tuvimos que tomar refugio en completo aislamiento y descansar con confianza, con la garantía de la seguridad, la cual se distancia y los océanos y los polos puedan proveer. ¡Wow! Y están pues las sugerencias de un nuevo enemigo que posee tecnología muy avanzada aérea de naves, lo cual su velocidad y rango pues no alcanzaba a los que usaban en aquella época, y que previamente disfrutaban, en términos de nuestro país vecino, de vastos océanos separando esa tierra de Europa y Asia. Y sí, está el artículo en español que pone Michael Sala de El Mercurio, que sería muy interesante si lo pudiera uno conseguir en grande y poderlo sacar a todas luces, este documento.
Después de que la sociedad soviética colapsó en el 91, la KGB también lanzó documentos clasificados para dar a luz a la expedición misteriosa de Bear a la Antártica, lo que lo llevó a la Antártica. El lanzamiento incluye un documental ruso del 2006 que se hizo público por primera vez sobre los secretos de 1947 sobre la inteligencia soviética. Es un reporte comisionado por Joseph Stalin de la fuerza, ahora sí que del 68 hacia Antártica. El reporte de inteligencia que se juntó de los espías soviéticos apunta hacia el país vecino y revelaron que la naval de acá, de este país que tenemos arriba, había mandado una expedición militar para encontrar y destruir las bases escondidas de los nazis, y en el camino se encontró un ovni misterioso y fue atacado por esta expedición militar, destruyendo varias naves de un número significativo de aviones. De hecho, la operación High Jump había sufrido muchas casualidades y se declaró a la prensa en Chile, donde hay una posibilidad, y este reporte resultó una desinformación de nuestro país vecino, alimentado por una escarada soviética, que esa explicación y los reportes exponen un incidente histórico primeramente conocido involucrando una batalla entre este país de arriba, las fuerzas navales, y una fuerza desconocida de un ovni que estaba estacionado cerca de la Antártica. La inteligencia soviética reporta que nunca antes habían lanzado un testimonio por dos hombres de servicio de la naval de nuestro país vecino, asignados a la operación High Jump, que se reveló en un artículo en New Dawn por Frank Joseph, que da un análisis detallado de estos dos testigos y sus menciones. Y esto se menciona en este documental del 2006 en Rusia. John P. Stewart, un hombre de radio, y de la USS y Bronson dan testimonio de cómo este ovni apareció dramáticamente fuera de las profundidades del océano en el mes de enero de 1947, día 17 a las 7 de la mañana, y ahí es donde terminamos todo lo que sucedió detrás de las espaldas de la población en general con lo que respecta a las cuestiones de objetos voladores no identificados, y que mucha gente hoy en día desinformadora se dice contactada, mira, son los arturianos, son los sumitas y jalada y media, cuando pues por lo que estamos viendo puedan ser hasta mismos seres humanos de la militar que están en contacto con estos supuestos contactados para dar desinformaciones de algo que ni han visto y ni han experimentado como tal, con tal de tener adeptos, seguidores, cultos ufológicos y demás. Así es que pues mañana les traemos la otra parte. Gracias por haber estado en este canal. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Ya sabes, puedes escanear el código QR si quieres aportar este canal a estas traducciones. Mercado Pago, si estás en la plataforma de YouTube, te sale el corazoncito de las super gracias. Y pues bueno, nos vemos hasta otro videito. Bye bye.